Bienvenidos compañeros y compañeras que nos están escuchando en este segundo podcast con el cual inauguramos este segundo bloque de este primer curso sobre pedagogías anarquistas, propiamente la construcción de nuestros saberes pedagógicos anarquistas. El día de hoy, como ya lo dije, comenzamos con este segundo bloque temático en el cual se versará y se tomará a debate, a diálogo, a discusión el por qué construir un saber pedagógico anarquista. Con ello tenemos que hacer o remitirnos, más bien dicho, al debate contemporáneo sobre la educación, un debate que está sucediendo que se refiere básicamente a las maneras en cómo se va a entender el concepto de educación, el para qué, el cómo, el por qué, etcétera, etcétera. Dentro de este debate existen 4 grandes tradiciones que hegemónicamente están condicionando las maneras en cómo, reitero, abordamos eso que llamamos educación, las maneras en cómo lo estudiamos, las explicaciones que damos, las argumentaciones, nuestras acciones están condicionadas por estos pilares fundamentales que sostienen a estas tradiciones. Entonces, en ese sentido, consideramos que como sujetos sociales inmersos en este contexto histórico, aunque no lo queramos, estamos pues atravesados, tamizados por estas tradiciones en nuestro quehacer educativo, en tanto porque hemos sido formadas con estas posturas. En ese sentido, el día de hoy vamos a dialogar con el compañero y la compañera, el compañero Daniel, la compañera Laila, que hoy están aquí presentes. Los compañeros, compañeras se solidarizaron para formar parte de este podcast, en donde discutiremos principales características de la tradición alemana, de la tradición francesa, así como una crítica, una perspectiva desde nuestro posicionamiento anarquista, libertario. Iremos sacando temas, dialogando y sobre todo iremos configurando el porqué, la reflexión de por qué construir un saber pedagógico anarquista dentro de este debate contemporáneo. En ese tenor, doy la bienvenida a la compañera Laila. Muchas gracias, compañera, por estar aquí en este podcast. No sé si te quieras presentar o decir lo que tú gustes. Pues muchas gracias por invitarme a participar. Es un gusto. Yo soy latinoamericanista, soy comunicóloga y me ha interesado justamente aprender de estas formas pedagógicas que se derivan del anarquismo, del pensamiento anarquista, porque pues tengo muchos años de dar clases y eso me ha enseñado, digamos, ¿no?, a entender que educar pues sí necesita tener una reflexión, necesita un eje, ¿no?, para que pues de alguna manera puedas lograr los objetivos que te planteas con la manera en que quieres enseñar. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Laila. Bienvenida una vez más y será un grato tu presencia y tus reflexiones. Damos la bienvenida al compañero Daniel. Le cedemos la palabra, compañero. Bienvenido. Gracias también por la invitación y pues, aquí a dialogar un rato, a platicar con ustedes. Yo soy maestro frente a grupo en educación básica, pero también soy anarquista. Entonces, como dice la compañera, hay que buscar y construir una forma de poder ir construyendo no solo un espacio más libre en general, sino también en nuestras pedagogías, en nuestras prácticas diarias. Y creo que son espacios muy buenos para eso. Gracias. Bienvenido, compañero. Igualmente, seguro se enriquecerá mucho esta reflexión que invitamos a las y los compañeros escuchas a sumarse a esta discusión y ir acompañando el podcast, reflexionando, ahí poniéndole pausa cuando se requiera, decir, no, pues la verdad no estoy de acuerdo con lo que dicen o tengo otra propuesta. Entonces, se invita y damos la bienvenida a todos, a todas que nos van a escuchar y una vez más reitero la bienvenida y las gracias, el agradecimiento por aceptar esta invitación a la compañera y al compañero. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía.
La pregunta central que yo pondría en la mesa para empezar a dialogar, a conversar esta cuestión. Nosotros como personas que reivindicamos el anarquismo, ya sea nuestro lugar de acción educativo, sea donde sea, como profes, como papá, mamá, como compañero, compañera, como el rol social que estemos desempeñando, reiteramos, siempre en cualquier momento nos estamos educando, ¿no? Entonces, para quienes digamos que nuestro terreno ya es el meramente pedagógico, el de ya tener una intención, una reflexión de por qué lo estamos haciendo, vendría aquí la cuestión, ¿no? Nosotros como anarquistas, ¿qué estamos haciendo en el terreno teórico, en el terreno práctico, de lo que tiene que ver con la cuestión de cómo estamos construyendo y pensando la pedagogía? Porque hace mucho tiempo tenía una plática con la compañera Sonia de la red de pedagogía anarquista, que me decía ella, ¿no?, que se sentía un poco preocupada porque seguíamos como siguiendo a rajatabla los principios clásicos del anarquismo, ¿no? Así como si, pues claro, no estamos en otros tiempos, en otros contextos, pero como si nosotros no tuviéramos la posibilidad, pues, de decir algo, ¿no? Tenemos mucho que aportar. Sí, fueron grandes clásicos, son nuestros pilares fundamentales, pero ¿por qué no atrevernos a construir algo nuevo, a decir algo nuevo? Entonces, en ese tenor es que también se instala esta discusión, ¿no? Nosotros como anarquistas, ¿qué estamos haciendo en el terreno pedagógico? Si estamos teorizando, si estamos practicando, porque dicho sea de paso, el anarquismo se distingue de otras corrientes político-sociales o corrientes o sistemas políticos, por así decirlo, que no se puede entender sino en la práctica, ¿no? El anarquismo tiene que ir de la mano con siempre estar practicándose, ¿no? De la manera que sea. Entonces, en ese sentido, me parece que la práctica, como se dialogó en la mesa redonda anterior que organizaron los compañeros y compañeras, que la práctica es un escenario rico para ir conformando estas teorizaciones, ¿no? Más bien estas reflexiones que se convierten en saber y que se enriquecerían más si tenemos la posibilidad de reflexionar. Entonces, en ese tenor, yo quisiera, no sé, abrir la discusión y preguntarles, extenderles la pregunta o su opinión con respecto a: ¿ustedes consideran necesario que estemos teorizando esta parte de si existe un debate contemporáneo? ¿Nos interesa en realidad pues entrarle a este debate o la verdad, la neta, pues son puras, como decimos aquí en México, ¿no? Puras chaquetas mentales, ¿no? Que no se aterrizan muchas veces, pero que desde mi perspectiva creo que si se teorizan o no, impactan en las formas en cómo estamos entendiendo la pedagogía y la educación. Entonces, me gustaría, compañera, pues escucharles, saber ustedes qué piensan, si pues, debemos de entrarle o no, y si sí le estamos entrando, pues qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, ya tomando la palabra así, sí, compañero. Lo que tú dijiste me resonó porque cuando yo empecé a conocer así la perspectiva libertaria, anarquista, pues yo lo tomaba de una perspectiva individual, ¿no? Así como personal, y hasta cierta forma creí que hasta ir a la reincidencia, ¿no? Después me acerco a las pedagogías libertarias anarquistas y me doy cuenta que ahí sí puede haber una contraeducación, digamos, o una contrarrestar un discurso, contrarrestar una forma de pensar. Entonces, no solo eran cuestiones individuales, no solo eran cuestiones utópicas que uno iba a construirse solamente contra medio mundo, ¿no? Sino que se podría construir un colectivo, no solo en este presente, ¿no? Sino para que las siguientes generaciones tuvieran también esa perspectiva, ¿no? Entonces ya no se construía sobre la nada, ¿no? Se iba construyendo sobre cimientos pedagógicos que no tendrías que derruirlos, ¿no? Así, pues voy a llegar a la edad adulta y voy a tener que destruir todo esto de las personas con las que me convivo, ¿no? Sino se puede construir desde un comienzo, ¿no? Entonces,
yo creo que la discusión que se hizo desde ese tiempo aportó esto, ¿no? Yo creo que si esto solamente se estuviera retomando en este momento, pues había que construirse ese camino ya avanzado, ¿no? El tan solo cuestionárselo, el tan solo preguntarse qué otras formas había de educar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario, no solo porque ya, como dijiste, ¿no? Ya hay no, que ya se hicieron las chaquetas mentales, ahora hay que construir sobre ello, ¿no? Ya alguien ya lo pensó, ya lo discutimos demasiado, ahora, ¿qué podemos generar con lo que ya vamos haciendo? Porque vamos a ir caminando a cada paso, pero ir también dejando ahí algo, ¿no? Yo también considero eso, compañero, el ahora hacia dónde vamos, porque una autocrítica que yo refiero al seno anarquista en donde yo me he desplegado, es que cuando hablamos de pedagogía anarquista suele reducírsela a ciertas actividades por ahí aisladas, ¿no? Así como una feria, un taller, que son actividades que desde mi perspectiva deben de seguir sucediendo, nunca las debemos de perder, ¿no? Pero sí reflexionar o establecer un plan más, digamos, más pues amplio, ¿no? Porque una de las problemáticas a las cuales yo en la lectura que hago, no sé ustedes si la compartan, es que una de las problemáticas más que nos enfrentamos como personas anarquistas que queremos construir una educación fuera del sistema educativo, es la cuestión pues del económica, ¿no? ¿Cómo se va a sostener ese proyecto? Y si no se piensa eso dentro de un proyecto pedagógico, pues una de dos, o caemos en que siempre el proyecto es para, como luego en el círculo lo decimos, ¿no? En el anarquismo para anarquistas, ¿no? No trasciende más allá, sino que queda ahí limitado. Entonces, en ese tenor yo creo que vale la pena, pues, como lo mencionas, ¿no, Daniel? El ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé qué opina la compañera Laila. Sí, bueno, a mí me parece que es primordial establecer, pues sí, algunos puntos que, como decía yo al principio, nos den un eje, ¿no? Donde seguir, porque además cuando tú oyes la palabra anarquismo, inmediatamente mucha gente la asocia a desorden, ¿no? A caos. Y entonces entienden caos como algo que no está organizado, que no tiene ni pies ni cabeza, y no es cierto, ¿no? El anarquismo, claro que tiene un orden, pero es un orden distinto, es decir, desordena en términos, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Cuando nos habla del ordenamiento de las cosas a partir de un enfoque hegemónico de un sistema. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice él, pues desordenar, ¿no? O es importante desordenar para que ese sistema se transforme, ¿no? Y sobre todo pensando que la pedagogía, pues también ya entrando en el ámbito científico, digamos así, tiene que ver con la sociedad. Por lo tanto, ¿no? Si la sociedad cambia, si la sociedad está requiriendo nuevas formas de relacionarse, pues también, ¿no? En el ámbito de la ciencia y sobre todo la ciencia social, las humanidades, pues también hay que cambiar y tratar de buscar nuevos enfoques para esa nueva sociedad que está requiriendo cosas diferentes. Pero a la vez, pensar en una pedagogía que ayude a pues construir, no sé si en este momento sea la palabra adecuada, pero sí construir un tipo de persona, ¿no? Que también la sociedad requiere para ese cambio. Y entonces, bueno, pues ahí es un ir y venir, digamos, ¿no? De conocimiento, de saber, y que pues implica toda esta reflexión. Es decir, la pedagogía o el estudio de la pedagogía es algo complejo por todas las variantes y vertientes filosóficas, de aplicación, etcétera, que tiene, ¿no? Es multidisciplinaria, como le pasa a varias ciencias, ¿no? Sociales, son multidisciplinarias, y entonces a veces cuesta mucho trabajo definir exactamente qué hace o cómo debe ser, ¿no? Pero eso también es afortunado, pienso yo, porque entonces no lo cierra, ¿no? No es así tiene que ser, no es, no sé, como la biología, como la química, que bueno, ahí están las fórmulas, ahí están los métodos, y si te sales de ahí, pues entonces ya no va a dar resultados, ¿no? Y entonces creo que ese también es algo rico
tener esta multidisciplinariedad. Y es un estira y afloja, ¿no? Como mencionas, es ir construyendo para lo que viene, pero también no olvidar lo que se quedó y lo que no se terminó de construir, ¿no? De crear, ¿no? Con lo que decía Jorge, de por qué construir eso, un saber pedagógico, yo creo que es importante porque muchos de los que somos conscientes de que hay una relevancia en compartir conocimientos, tradiciones o lo que sea. Llega a un punto en el que se delega solamente a ciertas personas, a ciertos sectores, a ciertas instituciones, ¿no? Entonces no se es tan consciente o no se tiene la conciencia como lo vamos a platicar, la conciencia pedagógica de que todos podemos compartir algo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahorita? Toda la educación se le delega a la escuela, ¿no? Y la escuela asume todas estas aristas que tiene y todas estas implicaciones y obviamente no va a poder desarrollar íntegramente a una persona, ¿no? Un solo maestro, no sé, una sola institución, cuando en realidad la pedagogía o el saber pedagógico está en todas partes, ¿no? Simplemente hay que tener esa conciencia de ello. Yo creo por esos argumentos que ustedes están desplegando, creo que podríamos partir de ellos, ¿no? De la necesidad de pensar en esta relación que tiene la totalidad, todo lo que existe, pues tiene una relación, ¿no? Y ya adjetivándolo, la educación como fenómeno social, es un fenómeno que sucede y que no se reduce a una sola disciplina, ¿no? A una sola ciencia, sino que está ahí, nos atraviesa pues todo nuestro acontecer humano, por así decirlo. Entonces a mí me parece que pues desplegamos este escenario, ahora sí que llegamos, pusimos nuestra mesa, nuestras problemáticas, fuimos ordenándonos y presentamos el escenario para nuestra banda que nos está escuchando, ¿no? No sé qué opina la banda ya, si se les ocurre quizás el otro argumento, otra razón, más allá de los que estamos aquí platicando, que bien vale la pena que nos demos un tiempito y si ustedes quisieran que hacer un foro ahí en el grupo que tenemos, en la plataforma, ¿no? Para seguir discutiendo. Entonces, pues vamos a un primer corte para continuar con esta discusión y pues los dejamos con la siguiente rolita. ¡Acurriste! ¡No detestaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! ¡Póngale bueno! Un gobierno no es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta va a querer perseguir. La de esa mierda es lo mismo que la CNI. Anda detrás de cabro anarco. Si solo queremos que ya no haya más Paco. Y en vez de guanacos, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos este güey que tema. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con jarana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Acurriste! ¡Protestaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Estos caros libertarios todos bailando la cumbia nomás! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! ¡Y es que no baila un guacho culiao! Haré lo que he soñado, no haré nada, vagando y protestando, ni ahí con la
jornada yo trabajo para mi hermano, no para el empresario, chupa el pico Belisario, te gritan los libertarios, hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos a San Jorge, y ahí con tus leyes, tu padre me estudió, mi primer enemigo, mi fascista interior, contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical, contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Y dice, la destrucción es el primer paso, destruir el capital con jarana y camotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la riña nacerán nuevos espacios. ¡Cumbia! Cumbia, cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, pan. Esta es la fusión de cumbia y pan rock. Le viene la noche, Pacho culiao. Belisario Velasco, medallasco. Belisario Velasco, medallasco. Empresarios culiados me dan asco. Empresarios culiados me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. 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 Anarquía tropical. Anarquía tropical. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Viva la anarquía. Pues bueno, compañeros, compañeras, regresamos a este segundo podcast. Pues decíamos que en la sección pasada que durante toda la historia de la educación y la pedagogía han existido un sinfín de posicionamientos, ¿no? Y que hoy en nuestra época moderna, una de las razones en por qué pensar esto es lo que nos mencionaba el compañero Daniel, que en la época moderna la pedagogía ha sido, más bien la educación y el quehacer pedagógico ha sido reducido a lo meramente escolar, ¿no? Olvidando que la dimensión educativa se encuentra toda la cultura, ¿no? En el concepto más amplio que tengamos de cultura. Entonces es importante pues seguir pensando como anarquistas, nosotros pedagógicamente hablando, qué es lo que estamos haciendo en ese escenario, ¿no? Entonces, ya para contextualizar y un poco dar más hilo a este helar de reflexiones, iniciaremos con la tradición alemana que, no sé, a mí me parece que es una de las razones de entender por qué la escuela ha sido reducida, más bien la educación ha sido reducida al ambiente escolar. Pues yo quisiera contextualizar un poco que la tradición alemana nace o es hija de las ideas ilustradas, ¿no? De este ejercicio de poner a la razón como el criterio que nos va a guiar hacia lo que ellos decían que era el progreso y la civilización, ¿no? Que claramente es una visión occidental. Entonces, en ese sentido, intentan pues dar una argumentación diferente hasta lo que el momento en esa época, siglo de las luces, podríamos decir que comienza, que es la transición de explicar el mundo ya no desde la divinidad, sino desde la razón. Entonces, muchos filósofos empiezan a reflexionar sobre el fenómeno de la educación. Pero sobre todo hay uno que es muy conocido dentro de la cuestión de las sociales, de la cuestión humanística, que es Immanuel Kant. Este filósofo que entre muchas otras cuestiones trató sobre la pedagogía, ¿no? Al preocuparse, o más bien al ocuparse sobre a cuáles iban a ser los fundamentos de esta nueva disciplina, ¿no?
que aquí podríamos tener la primera característica de la tradición alemana, que se funda dentro de lo que se conoce como el idealismo alemán, que es una filosofía que digamos, la principal característica, para no entrar o no aventar el chorote, es que ellos parten de que el ejercicio de la razón puede construir ideas que posteriormente podemos actuar en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entre ellos se encuentra Kant, Fichte, Schelling, Hegel, que Fichte era, que dicho sea de paso aquí vale la pena traer a colación, Bakunin era un lector loco de Fichte, ¿no? En una de sus memorias, bueno, de sus escritos que varios autores han averiguado sobre su autobiografía, remarca mucho este gran pasión por este autor, ¿no? Por la pasión del yo creador, de que yo puedo, como ejercicio de la razón, crear mi porvenir. Entonces, esa es la primera característica, que la pedagogía alemana, la tradición alemana, se basa en el idealismo, teniendo como base esto que acabo de decir. Sí, que se basa en el idealismo, que tiene a la idea como que se construye a partir de la razón para desplegar todas formas de vida, ¿no? Entonces, Kant decía que la pedagogía tenía que llegar a ser un estudio, es decir, tenemos que ponernos serias, para estudiar eso que llamamos pedagogía. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Pues bueno, entonces decíamos que la pedagogía, según esta postura idealista, propiamente la de Kant, tenía que buscar una nueva fundamentación para que, como decimos coloquialmente, no se tomara en serio y no se le vista como, pues hay cualquier cosa. Y entonces tomarse en serio esta actividad pedagógica, decía Kant, que la pedagogía se debía de volver una ciencia, pero no en el sentido de ciencia, en el sentido positivista que entendemos, en el sentido filosófico de ciencia, que básicamente, para no liarnos, es un saber construido y que se argumenta por propias razones, es decir, que se expresa y se dice, esto existe por esto y esto, y no necesariamente sigue un método, no puede ser un ejercicio racional, un ejercicio demostrativo, un ejercicio especulativo, etcétera, etcétera. Entonces, decía Kant, la pedagogía tiene que volverse una ciencia, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta la experiencia, las razones históricas, y fundar una relación, así casi un vínculo de cuasi gemelas entre la pedagogía y la filosofía, ya que dice Kant que todo, más bien planteaba en sus escritos, ¿no? Que todo ejercicio filosófico, cualquiera que sea, se materializaba en la práctica, en la pedagogía, y que toda pedagogía tiene como base una argumentación filosófica. Entonces, en eso se centra básicamente la pedagogía alemana, en que pues, su argumentación la hace a partir de la filosofía, de cualquier disciplina filosófica. Más al ratito veremos cómo hay diversas expresiones de esta tradición, y podremos decir que es su segunda característica. Pero ahora bien, yo lanzaría la pregunta, el cuestionamiento a manera de opinión, a manera igual de otras preguntas. Nosotros como educadores, hoy siglo XXI, no sé a ustedes qué les parece esto, qué opinan, si tienen otros datos, otra información para seguir enriqueciendo el diálogo, porque también hay posturas que dicen que pues no, la neta, pues esto es igual, ¿no? Volvemos a la pura reflexión banal que no nos llevará a nada, sino lo importante es el hacer cotidiano, ¿no? El aquí y ahora. No sé ustedes cómo ven, compañeros, compañera. Bueno, yo ahí, ¿no? Tal vez estoy algo de acuerdo en que la filosofía debe ser una base importante, porque justamente, ¿no? La filosofía, sobre todo en el área que estudia cómo se crean las ideas, ¿no? Y cómo ha sido ese devenir histórico de las ideas, me parece importante.
creo que solamente centrar al saber hacer, ¿no? O al saber aplicar cosas, muchas veces, y que también ya se ha probado pedagógicamente, que no siempre sirve del todo. Está bien, se deben complementar, pienso yo, pero la base filosófica justamente te va a dar un piso para pues ir construyendo justamente, ¿no? Desde qué idea piensas tú que debe ser la parte educativa. Aquí tal vez habría aclarar que pues justo, ¿no? Lo que estás explicando, si Kant, ¿no? Se está basando mucho en la herencia de los ilustrados, ¿no? De esa etapa de la ilustración, que centra justamente lo educativo en la escuela. Porque bueno, pensemos que era una época, ¿no? Donde pues más que ahora todavía solo la gente muy privilegiada podía acceder al conocimiento, ¿no? Podía entrar a estos debates. Realmente era la burguesía y la escuela, ¿no? Y las academias que fueron creadas en ese tiempo para todo tipo de conocimientos, incluso para las artes. Pues entraba, ¿no? Justamente la educación y el conocimiento de las cosas en la academia, en la escuela. Entonces, bueno, eso para entender, ¿no? Su contexto. Y yo pienso que debe ser las dos cosas, porque mi experiencia es que pues puede haber gente que sepa hacer cosas, pero si no las razona y no entiende para qué hace lo que está haciendo, pues finalmente como que no sirve de mucho, ¿no? Que aprenda, no sé, a cincelar, que aprenda a redactar cierto tipo de escritos, ¿no? Si no tiene un objetivo, ¿no? Y creo que ahí da ese piso la filosofía. Tal vez tendremos que cortarle justamente esa parte, como tú decías, de pensar que la parte educativa solamente está en la escuela, ¿no? De hecho, hay ya ha habido un debate de las mismas maestras, maestros, ¿no? Sobre todo desde de educación básica, ¿no? Escolar, que con padres de familia, madres de familia, pues les han hecho entender que la escuela solamente es un espacio para la instrucción, no para la educación, que la educación está fuera de la escuela justamente, ¿no? Y entonces, bueno, viene todo ese conflicto, pero siempre hay ya todavía un imaginario social que piensa que a la escuela vas a educar por esta tradición, ¿no? Pero sí me parece importante rescatar esa base filosófica, porque creo que también es muy importante transmitirle a nuestros educandos, educandas, la importancia de saber pensar, de razonar, que es algo que le interesaba mucho a Kant, precisamente, y a Hegel también, ¿no? Es decir, ese espíritu que se genera a partir de esas ideas, ¿no? Para generar, ¿no? Pues personas que cumplan, ¿no? Con una forma, digamos, de ser. Desde las pedagogías anarquistas, yo lo que entiendo, ¿no? Pues es justamente construir o ayudar en un proceso de vida a las personas a pues tener justamente la libertad, ¿no? De prepararse como quieran y en lo que les gusta, pero también pensando que esos saberes los debe compartir con el resto de su comunidad, pues para que sirvan, y ahí está la parte aplicada, ¿no? Yo creo que, mi compañera, le das al clavo en esta parte de pues lo sustancial de esta tradición es que nos permite comprender el por qué y el para qué hacemos las cosas, ¿no? Y ya llevándolo al terreno de la educación, es reflexionar el por qué y para qué educamos. Y para la banda que quizás no está familiarizada con el lenguaje filosófico, cuando hablamos de disciplinas filosóficas que argumentan el quehacer educativo, nos referimos un poco a reflexionar a qué tipo de valores debe de formar cierta educación, qué tipo de cualidades como persona debe formar para vivir en sociedad,
qué creemos lo que es el bien, por qué creemos que eso es el bien, por qué creemos que eso es el mal, yo para qué vine a esta vida, en realidad lo que nos dicen es verdad, cuál es la verdad, y esto todo llevado al terreno educativo de una manera sistematizada, forma lo que dentro de esta tradición llama filosofía de la educación, ¿no? Que expone toda esa argumentación del porqué en diversos terrenos sociales para posteriormente llevarlos a cabo. No sé tú qué opinas, Daniel, pero me parece que hay una relación muy, muy cercana entre la forma de pensamiento de Bakunin y su pedagogía, que bueno, la pedagogía que le antecede a la pedagogía contemporánea, pedagogía anarquista, toman a la razón, al racionalismo Ferrer Guardia como el centro, pues, de las formas en cómo construimos el conocimiento y nuestras relaciones sociales, ¿no? Inmersas dentro de esta parte educativa. No sé si te parece, o tú qué opinas, ¿no? Si existe, claro, sí. Tienes mucha razón, y es lo que se me vino a la mente, ¿no? Esta cuestión de la escuela moderna, el racionalismo, Bakunin, darle, pues, en ese momento, darle el mayor valor a la razón, ¿no? Al discurso, a poder expresarse bien, a crear ideas que de alguna forma puedan ser discutidas, pero no negadas, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese momento yo creo que ayudó a construir bastantes cosas en el ideal, a lo mejor, o a cuestionarse ciertas cosas que ahorita ya ni siquiera son cuestionadas, ¿no? Pero en este momento se me viene a la mente que se le dio tanta relevancia o fue tanto el impacto que generó que hasta estos momentos se le sigue dando en algunos contextos a la razón el mayor peso en la pedagogía, ¿no? En la práctica pedagógica. Entonces, y eso que genera que personas que no tengan esa construcción, no tengan ese acercamiento de primera mano al razonamiento, por ejemplo, digamos, lógico-matemático, o el razonamiento discursivo, o expresión de ideas, se sientan delegados a una posibilidad pedagógica de enseñar y de aprender, ¿no? Entonces, Gardner, si no me equivoco, no hace mucho, sacó lo de las diligencias múltiples, que es como mostrar que también percibimos las cosas de diferente forma, ¿no? No todo lo racionalizamos mentalmente, sino también sensorialmente, etcétera. Entonces, construir a partir de la razón, yo creo que fue un punto medular, ¿no? Pero la crítica está en no darle el peso ahora el que tenía antes, ¿no? Los compas que nos están escuchando, no sé también que están opinando de cómo en sus contextos, qué tanto se les da el peso al razonamiento, ¿no? Al poder, ya se expresa muy bien y su razonamiento está muy bien, pero pues, quién sabe hacia dónde lo dirige, ¿no? O por qué está pensando de esa manera, o cómo se relaciona con los demás, ¿no? Cómo lo concebimos también nosotros desde nuestros contextos. Entonces, no sé, compañero, podríamos decir que establecer a la razón como la forma hegemónica y única de validez del conocimiento, no sé qué les parece, sería otra forma de dominación, ¿no? Una forma de dominación occidental que no sé si valdría la pena. Pues sabemos, ¿no? Que las ideas, los proyectos sociales son hijos de su tiempo y que las escuelas racionalistas, anarquistas, responden a un contexto determinado, ¿no? Pero que ahora la cuestión sería si darle esa preponderancia a la razón dentro de las pedagogías anarquistas, ¿no? O decir, hay otros saberes, ¿no? Porque yo considero, no sé, pongo a debate esto, ¿no? La necesidad de que las pedagogías anarquistas volteen o salgan de Occidente, que volteen a Via Yala, que volteen a los pueblos que practican el Ubuntu en África o otras filosofías en Medio Oriente, que quizás ir pensando, ¿no? en esta postura, cuál es nuestra postura como educadores anarquistas ante esto, y si seguimos dando el mayor peso a la razón. No sé qué pienses, compañera Laila, compañero Daniel. Antes de que se me vaya, perdón, Laila,
También creo que, corríjanme también, decía esta pedagogía de la razón que la educación se insertaba en un contexto histórico, ¿no? Y que no había de alguna forma, o personalmente no se podía cambiar, ¿no? Esta cuestión histórica, ¿no? Entonces, creo que también eso me resonó porque también genera una forma de pensamiento acerca de qué tan posible podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? En ese momento del razonamiento decía, no, pues la razón está aquí para adecuarte a las condiciones que está en tu contexto, en el medio, y de alguna forma o de forma somera, pues ahí está, ¿no? Ya, o sea, ya no puedes cambiar el flujo de la historia, ¿no? Puedes cambiar a lo mejor ciertas prácticas que tienes o tu raciocinio, pero no puedes cambiar el contexto, el momento histórico, lo que sea. Entonces, creo que en ese momento se ataba de manos a las personas, ¿no? Ahora sabemos que, o al menos desde la perspectiva anarquista, sabemos que el presente se está construyendo, ¿no? Entonces, no podemos darle preponderancia, o desde mi perspectiva, a una forma de enseñanza que te diga que solamente vas a ocupar la razón para adecuarte a tu medio y pues ya te amuelas, ¿no? Cuando sabemos que no es posible que sea así. Sí, yo ahí pues retomo también, ¿no? Y recordar que posterior, ¿no?, a toda esta época de la Ilustración donde se plantean muchas de estas cosas, viene una etapa de colonización por parte de Europa, de territorios africanos, de territorios en el sureste asiático, incluso llegan, ¿no?, a América, aunque ya había pasado la colonización española, pues viene todo esta idea de que solamente ellos piensan, ¿no? Sería como un poco la explicación rápida. Solamente estos colonizadores, esta gente que es pues el emblema de Occidente, ¿no? Y quienes están pues difundiendo a partir de las ideas justamente lo que debe ser, ¿no? El deber ser de la persona, de cómo debe pensar, cómo debe razonar. Y que además a eso, ¿no?, sumémosle que pues solamente la gente muy privilegiada podía acceder a estudios superiores, por ejemplo. A lo mejor sí aprendían a leer y a escribir, pero hasta ahí quedaba. Y ya llegar a estos debates de filosofía, ¿no?, de otras ciencias, pues ya era para sectores muy, muy pequeños que lograban llegar a ese privilegio. Y entonces pensar que pues incluso, ¿no?, no pensaban que mucha gente en África, por sus características físicas, por sus culturas, eran personas, como pasó igual con la colonización en América, ¿no? Entonces, bueno, de ahí creo que también debemos partir de cómo se piensa lo racional, ¿no? Quién sí piensa y quién no. Hasta la fecha, fíjense cómo a veces hay gente que descalifica, y que a mí me molesta mucho, por ejemplo, que descalifiquen, ay, es que tal persona no piensa, ¿no? Y es que viene o tales grupos no piensan, porque lo que está implícito es no piensan como yo, ¿no? Y si no piensan como yo, entonces no saben, son ignorantes, ¿no? Y entonces esa ha sido pues una forma de descalificar otros saberes, ¿no? Y incluso, fíjate, se utiliza este concepto saberes, ni siquiera se habla de educación, ¿no?, de otro tipo de conceptos, porque lo racional también tendríamos que pensarlo ahí. Entonces, finalmente todas las personas pensamos y todos tenemos razón, ¿no? Es decir, razón en cuanto a cómo funciona la mente y todo el aparato psíquico, y podemos pensar y aportar. Entonces, bueno, pues los saberes de cada persona, de cada comunidad, de cada región son importantes, y es muy reciente que se le ha dado como una relevancia a todo eso, y me parece pues fundamental para una pedagogía anarquista que tome en cuenta siempre todo esto, ¿no? Porque eso implica pues una inclusión y además pues un respeto a las personas, que creo que también es una base, ¿no?, de lo libertario, diferente a lo liberal, por ejemplo, ¿no? Que lo liberal también estaría en esta construcción pues muy de jerarquías, muy de las clases sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo veo ahí toda esta construcción que no debemos perder de vista. Bueno, compañeros, compañeras, escuchas y compañera y el compañero de aquí, vamos a una segunda pausa
invitándole a la reflexión una vez más y que cuestionemos pues el por qué y para qué de todo, ¿no? Pues bueno, regresamos, compañeros. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Pues bueno, regresamos. Estamos hablando acerca de la tradición alemana, sus implicaciones pedagógicas y una lectura desde nuestra perspectiva. Entonces decíamos que la pedagogía alemana se argumenta en una filosofía que reflexiona el por qué y para qué diferentes escenarios de la vida, pero que se caracteriza por el ejercicio de la razón debido al contexto en el cual nace, ¿no? Al contexto de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, en ese tenor hay una diversidad de autores que expresan su filosofía de la educación y su accionar pedagógico, y para no alargarnos, solo quiero poner dos ejemplos y seguir con la plática. El primero de ellos es un autor que se llama Friedrich Herbart, muy conocido dentro del gremio educativo, que igual su preocupación es cómo hago que mi pedagogía sea una ciencia, ¿no? Él dice, yo la voy a argumentar desde una ética y desde el reflexionar nuestros comportamientos para que nos despliegue nuestros fines educativos. Un ejemplo podría ser, no sé ustedes qué opinan, como anarquistas tenemos como finalidad pues la anarquía, ¿no? La organización de todo lo que existe sin dominación.
Entonces, nuestra fundamentación ética, desde mi perspectiva, sería pues la solidaridad mundial. No sé, sería algo, la argumentación ética desde la lectura de Herbart, ¿no? Desde aplicar su argumentación de que una ética nos debe de mostrar los fines y, digamos, y el camino en Herbart va a ser la psicología, pero no entendida como lo entendemos hoy en día, la psicología que está construida desde el ambiente positivista, sino en aquella época el accionar psicológico se desarrollaba en lo que se conoce como filosofía de la mente. Es argumentar de manera muy profunda el por qué pienso lo que pienso y cómo sucede que eso, más bien cómo sucede eso. Entonces en esas preguntas se despliega la psicología de la mente. Entonces él nos decía, la psicología de la mente nos va a dar como las herramientas y la ética los fines. Y otro ejemplo es el que ya más o menos traía a colación compañero Daniel, que hablaba de la cuestión histórica como un proceso sumamente gigantesco, que a veces las cuestiones individuales pareciera que no repercuten, ¿no? Y que él bueno, desarrolla, hay otro autor que desarrolla en ese tenor la fundamentación de cómo crear un sistema de pedagogía. Él dice que debe estar basado igual en lo que conoce como las ciencias del espíritu, entendidas básicamente como el conjunto de ciencias, de disciplinas que tienen por objeto la realidad histórico-social de las personas. Todo lo que tenga por objeto eso, para Dilthey, son ciencias del espíritu, ¿no? Entonces, la pedagogía debía fundarse en el estudio de esas ciencias del espíritu, y de tal manera se convertía en una ciencia porque ya le daba una argumentación sólida del por qué y para qué. Entonces así podemos seguir con ejemplos para decir que no hay una sola tradición alemana que diga, mira, esta es una, sino que hay una expresión diversa de estas posturas, de diversas argumentaciones que la posicionan de acuerdo a su punto de vista, a su experiencia, ¿no? Entonces, para cerrar esta primer reflexión en torno a las tradiciones que estamos revisando, la tradición alemana, no sé si ustedes quisieran alguna conclusión de esta primer tradición, algunos otros comentarios, no sé, lo que ustedes quieran, compañeros, compañeras, que siga en el tenor de... Pues ya como para que no se me vaya la idea, he de decir también que como forma de rescatar también esta tradición, es que como dijo la compañera, yo también la veo relevante, aunque no sea hegemónica, digamos, pero le tomo relevancia porque en niveles básicos, por ejemplo, se está utilizando solamente la mecánica, ¿no? Ciertas prácticas, ya sea de aprendizaje o de enseñanza, que solamente es entregar, revisar, y entonces, de alguna forma, digamos que, como dicen por ahí, no, músculo que no se ejercita no crece, no se desarrolla, ¿no? Entonces, vienen muchas deficiencias no solo en la escuela, sino en general, pues ahora sí, del pensamiento sobre sí mismo, del razonamiento, de la filosofía, tanto que las personas ya no se cuestionan su forma de vivir, su forma de ser, su forma de estar, y eso dificulta mucho más poder cambiar la situación actual de cualquier contexto, ¿no? Entonces, no digamos que hay que darle todo el peso, porque sabemos que no es así, hay muchas cosas que tienen igual relevancia, pero también no olvidarnos que también es una pieza importante para hacernos conscientes del contexto, realidad, del mundo, dificultad o privilegio que tengamos, y poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es poder entenderlo, estudiarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante que nunca perdamos de vista la relevancia que tiene el conocimiento filosófico, ¿no? De hecho, yo diría que a lo mejor hasta en la educación formal escolarizada deberíamos quitar muchas cosas y poner más filosofía,
porque esa nos ayuda mucho a poder pensar el mundo, ¿no? A poder pensar las cosas, a poder pensarnos a nosotras, a nosotros mismos, quiénes somos, por qué estamos aquí, digo, sin caer en crisis existenciales, ¿no? Pero sí, ¿no? Poder entender un poco, pues, cómo ha sido el trayecto de la humanidad y pues por qué vivimos las cosas que vivimos. Y además, esto que decía Daniel, inmediatamente me recordó cuando yo les digo a mis estudiantes, aquí conmigo van a venir a aprender a pensar. Ay, maestra, pero ¿cómo? Sí, tienen que analizar, tienen que tener, ¿no? Desarrollar esa capacidad, porque les digo, es como ir al gimnasio, ¿no? Van al gimnasio y quieren hacer pierna y muchos abdominales para bajar la panza, etcétera. Pues lo mismo pasa con el pensamiento. Si tú no estás constantemente fortaleciéndolo, trabajándolo, haciendo esos análisis, tratando de entender, ¿no? Las lecturas que haces, las cosas que observas, lo que escuchas, pues como dice Daniel, caes como en una cuestión muy cómoda de, ay, bueno, pues al fin ya hay quien me lo explique, al fin me espero a que la maestra llegue y lo cuente en el salón de clase y ya no leí, así pues ella lo va a decir, ¿no? Y ya así medio le entiendo, y entonces no, hay que buscar, ¿no? Pues justamente si queremos construir personas libres, pues hay que dar una guía. Tampoco digo que va a llegar uno y decir así debe ser la cosa, ¿no? Pero sí dar una guía para que pues puedan desarrollar una visión crítica de la vida, ¿no? Y eso pues es todo un reto, es difícil. A mí a veces me cuesta trabajo justo por las construcciones que traen muchos estudiantes de las escuelas donde les han educado para aprenderse de memoria cosas y no pensarlas y no razonarlas, ni siquiera poner en duda lo que se les está enseñando, ¿no? Entonces podríamos decir como que por todo eso y seguro muchas otras cosas más, la filosofía pues sí, el ejercicio filosófico es necesario, ¿no? Y que lo que podríamos como anarquistas, o más bien para entender también el funcionamiento de la pedagogía anarquista, hay mucha relación entre las formas de operar de esta tradición con las formas pedagógicas que sucedieron dentro del seno anarquista en sobre todo siglo XX, sobre pues las maneras en cómo opera, ¿no? El racionalismo, y que pues es una práctica que retoma, ¿no? O que comparten, y que quizás habría que repensar por pues todas estas cuestiones que ya veníamos platicando, ¿no? La cuestión de operar desde Occidente y todo lo que ya veníamos diciendo. Pues bueno, vamos a una tercera pausa para pasar a la siguiente tradición, que es la tradición francesa, que es la contraparte de esta postura, la que viene a cuestionarla, y sobre todo es la que pues mayoritariamente opera dentro de las formas en cómo se investiga la educación. Pues bueno, regresamos, compañeros, compañeras que nos están escuchando, pues invitando una vez más al diálogo, a la discusión, y que podamos construir estos foros donde ustedes gusten, y pues compartir reflexiones, compartir puntos de vista. Regresamos. Misma rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir
construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas cadenas. Mundo nuevo porque en este ya no puedo más, un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que no sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. En el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas cadenas. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. Un grito en el presente porque aquí y ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. Que viva la anarquía. Yeah. Que viva la anarquía. Pues bueno, continuamos con este podcast. Como lo comentamos en el segmento pasado, es momento de abordar la tradición francesa. ¿Cuáles son esas características? ¿A qué se contrapone? ¿Cuál es la crítica que le hace a la tradición alemana? Nosotros, ¿cómo la estamos pensando? Esos, entre muchas otras cuestiones que vayan saliendo, es lo que vamos a platicar en este segmento. Entonces, la característica principal de la tradición francesa es que pues se pone entredicho o cuestiona el papel de la pedagogía, es decir, ellos dicen que la forma en cómo se está estudiando la educación desde la tradición alemana caen en un subjetivismo que los lleva a un relativismo que nada, pues de nada favorece, ¿no? Entonces ellos proponen realizar un papel objetivo en el estudio de lo que llamamos educación. Pero esto tiene, como todos los hechos, tiene una explicación histórica, ¿no? Y voy a dar un breve contexto ahí para poder entender esto, ¿no? A inicios del siglo XX, la pedagogía que se desarrollaba en gran parte de Europa venía de estas ideas ilustradas, del ejercicio de la razón, donde hay un sinfín de posturas. Pero en este contexto ya obviamente ya habían pasado algunos años del siglo de las luces a siglo XX. En Francia comienza pues a darse una disputa entre pues cómo vamos a dirigir nuestra educación, ¿no? Si vamos a seguir secularizando la enseñanza o va a haber una renovación moral de darle entendimiento a eso que llamamos pedagogía.
Entonces la pedagogía empieza a repensarse en el seno del seno sociológico, desarrollando una crítica a su fundamento, ¿no? Básicamente a la postura alemana que la tachaban, reitero, de carencias de objetividad en la cuestión metodológica para estudiar pues la educación. Entonces las preocupaciones estaban en cómo vamos a argumentar de otra forma y de una manera objetiva el quehacer educativo de todo nuestro sistema educativo y todo lo que entendemos por educación, ¿no? Entonces es así que comienza a desarrollarse lo que se conoce como la ciencia educativa, en donde se hace del método científico la forma de en cómo nos vamos a acercar a la educación para tener resultados y respuestas y estudios objetivos, rigurosos. Aquí ya se enraiza lo que se conoce como la ciencia positivista. Entonces, pues así empiezan a configurarse, a darse debates, bla, 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 bla. Entonces, pues ya la ciencia de la educación, a diferencia de la tradición alemana, descansa sobre el positivismo, lo observable, lo demostrable, lo cuantificable. Y al pasar el tiempo, esta preocupación se expande ya no solo a la sociología, sino se va a la psicología, se va a la administración, o sea, se despliega en todo el ámbito disciplinar, configurando lo que se llama hasta ahora como las ciencias de la educación, las cuales estudian desde su objeto de estudio particular de cada ciencia, de cada disciplina, eso que llamamos educación, pero lo que los une es su criterio de verdad, ¿no? Su criterio de la construcción positivista. Para que sea verdad lo que yo estoy postulando, lo debo de observar, lo debo de verificar, ¿no? Entonces, despliegan un análisis desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Del fenómeno de la educación, teniendo como pues característica el método científico. Entonces, podemos decir que las ciencias de la educación se convierten en una postura distinta, muy distinta a la tradición alemana, de asumir, de entender, de estudiar, de explicar la educación, ya que se enraiza en el enfoque científico positivista, y con esto una forma totalmente distinta para entender la educación, ¿no? Y no sé qué les parece, es una de las maneras en cómo se expresa o se entiende hoy la educación, hoy siglo XXI, ¿no? De que la forma de cómo vamos a comprobar que realmente nos estamos educando es cuantificar pues el conocimiento, ¿no? Intentarlo medir como si eso fuese posible, o no sé ustedes qué opinan, compañeras, compañero, en esta breve introducción. No sé si quisieran agregar algo o... Bueno, ahí, ¿no? Es bueno, para mí es el talón de Aquiles justamente en la parte educativa, porque justo el venir de esta tradición positivista donde el método científico se impone, y sobre todo que se impone a las ciencias sociales, ¿no? Ya Durkheim nos crea el método sociológico, ¿no? Basado en el método científico, para que las áreas sociales pues también encuentren una manera justamente de demostrar el conocimiento, ¿no? Y que eso nos lleva también a un tema importante que para mí, digo, es el talón de Aquiles, que es la evaluación. Yo lo comentaba, creo, en la reunión pasada, me choca evaluar, detesto evaluar, no porque no me guste evaluar, sino por la manera como nos lo piden las instituciones, ¿no? Es muy rígido, realmente no permite ver si realmente la persona aprendió, ¿no? Porque pues se puede aprender de memoria para un examen, ¿no? Y ya lo contesta y al otro día se le olvida, vienen pues otras circunstancias, ¿no? O ponerle a alguien 5, 7, 8, ¿no? Cuando en realidad pues yo no sé si el conocimiento se puede medir de esa manera, ¿no? Yo creo que hay otras formas en que tú te das cuenta que las personas aprendieron, pero bueno, son métodos que no están aceptados
por las instituciones, por las academias, ¿no? Y uno se tiene que regir a escalas numéricas o de valores por letras, y que para mí eso pues no significa realmente que haya un conocimiento, ¿no? Y ahora, en cuanto a la aplicación del método científico en las ciencias sociales, pues se lleva a lo cuantitativo, es decir, solo los métodos cuantitativos, ¿no? que manejan números, que manejan porcentajes, son los válidos. Es decir, si tú llevas, que bueno, ahora ya los métodos cualitativos poco a poco han ganado también un terreno, ¿no? En el conocimiento formal, ¿no? Académico, pero que cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, el testimonio, la experiencia, todo eso ha costado mucho trabajo que se acepte como parte de conocimiento académico y que sea comprobable, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque hoy tiene que pasar también ciertos requisitos, ¿no? Incluso leyendo un poco de texto que tú escribes en tu tesis sobre la hermenéutica, ¿no? Como una metodología, la metodología de la interpretación, ¿no? Que pues de todas maneras nos da ciertas reglas, ¿no? Que no es así de que interpreto a partir de lo que creo, no, es interpreto a partir de pues, entender que hay una relación de la realidad con un devenir histórico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, para mí todavía es complicada esa parte, ¿no? Y sigo diciendo que odio evaluar justo por eso. Entonces trato de que mis evaluaciones se hagan pues más individuales, digamos, ¿no? Un poco saliendo de eso, pero pues ni modo, el sistema me obliga a que tengo que poner calificaciones, y a veces te los juro que preferiría ponerles a todos 10 y no estarme quebrando el coco para ver si si aprendió, entendió, porque cada uno, justamente atendiendo un poco a lo que decía Daniel, pues que tiene sus formas de entender las cosas, ¿no? Hay a quien si se lo narras lo aprende más rápido, hay a quien si le presentas imágenes de su memoria es como más visual, ¿no? Hay a quien si lo pones a escribir a lo mejor es una manera que aprende más. Entonces pues no es homogéneo también este proceso de aprender, ¿no? Cada quien tenemos una forma diferente que nos acomodamos, y entonces, por ejemplo, una de las materias que yo doy en La Salle, ¿no? Esta institución que puede ser más cerrada por ser particular y tiene su propio método, que es el método lasallista, ahí, ¿no? Pues tratar de establecer pues ciertos puntos con los estudiantes para decirles, incluso para que ellos se den cuenta de que hay estrategias para estudiar, pero que cada quien tiene que elegir la suya, que no es la maestra la que le va a ir a decir cuál debe ser, por lo menos en mi grupo, y eso los saca de onda porque están muy educados. O sea, tú dime lo que debo hacer, si me siento, si me paro, y literal, si me siento, si me paro, si hablo, si levanto la mano o la bajo, y eso a mí a veces me saca ya un poco de onda, pero bueno, debo entender, ¿no? Cuáles son los procesos de ese tipo de escuela y ese tipo de enseñanza, y sacarlos de ese marco, los así como que no entienden bien al principio, ya después agarran la onda y dicen, la maestra es bien buena onda. No es por buena onda, es porque creo que debe haber otra manera de mostrarles que el mundo es diferente a lo que les han enseñado, ¿no? O como les han enseñado a proceder de él. Sí, coincido con Laila, y lo que ella menciona yo lo retomo desde la diversidad, ¿no? Este positivismo, y este método científico y esta cuestión de que haya pruebas cuantificables del aprendizaje o de la enseñanza, pues lo que me llena es al final de cuentas la diversidad, ¿no? Lo que apenas nos venimos dando cuenta que existen en los aprendizajes, en las enseñanzas, la diversidad. Al solo haber como todo es subjetivo, pues tienen obviamente que limitarse a lo que en ese contexto convenía, ¿no? Evaluar o enseñar o aprender, ¿no? Entonces, solamente este proceso que ya está comprobado es el que vamos a aplicar, y aunque a ti no te parezca, tú no lo entiendas o no te sea necesario, pues vas a pasar por ahí, ¿no? Entonces, esa cuestión de generar procesos, yo siento que, bueno, yo los entiendo así como únicos, porque son los únicos que en ese momento fueron comprobables o fueron aceptados, ¿no? Entonces,
pues es lo que genera, ¿no? Que no haya una diversidad. Y entonces eso le da, yo creo que mucho más fuerza en ese periodo, desde mi perspectiva, a las instituciones educativas, escolares, a agarrar fuerza, ¿no? Ya tenemos no sé, unas ciencias educativas o un método científico que nos apoya para enseñar ciertas cosas, ya no nos vamos a salir de ahí, ¿no? Ya no nos vamos a cuestionar, ya de ahí para el real, ¿no? Ya de ahí no nos vamos a perfeccionar o vamos a adaptar lo que tengamos a la mano y para adelante, ¿no? Ya no se cuestiona acerca de lo que decía Jorge, lo que hemos dicho del saber pedagógico, de para qué estamos enseñando, por qué en este momento estamos enseñando esto y no lo otro. O sea, es una cuestión que también es la conveniencia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Que puede también ser tergiversado, aunque sea científicamente comprobado, ¿no? Un ejemplo burdo que se me viene a la mente muy burdamente es en un libro de texto de México, de quinto, hablaban de las energías renovables, ¿no? Entonces mencionaban una energía renovable como la eólica, ¿no? Entonces daban sus datos duros de no, es que proporciona esto y no se genera aquello y no dañan eso y etcétera, ¿no? Y hay espacios y no sé qué. Pero obviamente esos datos comprobados científicos y que van hacia allá también ocultan la otra parte, ¿no? La parte social, la parte política, la parte comunitaria, lo que sea, del contexto donde está insertando estos aparatos, ¿no? Entonces, si uno tiene esa lectura, entiende que, pues sí, ¿no? Tienen razón, proporciona estos beneficios de energía, pero también, si no se da todo el contexto, ¿cómo alguien va a decidir si son benéficos o no? Entonces, en un contexto, digamos, actual, tomando como esos elementos, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Cómo también se puede tergiversar esta cuestión objetiva, pero también una objetiva desde la perspectiva anarquista de los que desarrollan este pensamiento, ¿no? O sea, al final de cuentas, sirve a una cúpula, a lo mejor en este contexto, el pensamiento científico o estas ciencias de la educación, y es lo que también tenemos. Sí, y siguiendo esta problematización que ustedes nos comparten, que es muy, muy rica, sobre todo esta parte de cómo se disfraza de objetividad quizás la dominación, o quizás la objetividad misma sirve de dominación. ¿Ustedes cómo lo han vivenciado o lo piensan? ¿Cómo esta objetividad o si esta postura del método científico, estas ciencias de la educación, se han colado dentro de las pedagogías anarquistas? Si es que tenemos pues ciertas prácticas o ciertas influencias más allá de, digamos, de la práctica docente que tenemos que hacer dentro de las instituciones, que sabemos que tenemos que evaluar de cierta determinada manera. Pero aquí vendría otra pregunta que más adelante me gustaría hacerles, en este tenor de problematizar la evaluación, ¿no? Nosotros como anarquistas insertos dentro de las instituciones, ¿cómo evaluamos o cómo propondríamos evaluar, ¿no? Entonces serían dos preguntas. Si consideran que ustedes o el movimiento anarquista pedagógico pues arrastra como pues ciertos lastres de este método científico, en donde a veces pues no sé, bueno, la dejo ahí en la mesa esa, y la otra es ¿qué propuestas darían para evaluar desde una postura anarquista dentro de estando insertos dentro de la institución, ¿no? Dentro de la institucionalidad? Entonces no sé, ¿qué les parece, compañeros, compañera? Yo diría que, bueno, tampoco descartar al 100 el método científico. Creo que ha tenido, ¿no?, unos resultados buenos. Lo que no debe ser es que sea la única forma, ¿no? Porque pues hay ciertos tipos de conocimientos que no tendrían que evaluarse de esa forma, de que hay otras maneras de aprender, hay otras maneras de enseñar incluso, ¿no? Que no incluirían pues estos pasos, ¿no? Que se podría hacer pues algo alternativo. Ahí es donde creo que está ahorita justo el momento de construcción de una pedagogía anarquista, hacer algo alternativo al método científico, que no sea nada más pues me salgo de él, pero ya después ya no sé qué hacer, porque pues sí, necesito una metodología, necesito unos pasos, ¿no? Ya hemos un poco dialogado de esto en algunos otros espacios de aquí del curso, y creo que está todavía esa construcción justamente, ¿no? Y que implica pues también
buscar otras formas de evaluar que no sean basadas en solamente este modelo hegemónico de comprobación, ¿no? Pues de la forma más bien de la comprobación del conocimiento, a lo que llaman muchos conocimiento significativo, ¿no? Es decir, que el conocimiento significativo tendría que ver mucho con esta tradición francesa de hacer las cosas, ¿no? El objetivo es ir al laboratorio, que me demuestres que cuando mezclas rojo con verde sale tal color, que cuando mezclas tal cosa con esto explota, ¿no? Y que siempre va a pasar. Entonces, salir un poco de eso, buscar la alternativa a ese conocimiento que llaman significativo, que tendría que ser, o que ver más bien, con la propuesta de no solo vale pensar, ¿no? Que sería la crítica, sino que hay que aprender a hacer cosas. Y entonces, en ese sentido, pues eso ha funcionado mucho para justamente la reproducción del sistema, ¿no? Que a lo mejor ya me estoy saliendo un poquito, pero ¿qué te enseño a hacer? Cosas que le sirvan al sistema para que pueda seguirse reproduciendo, ¿no? Y no otros conocimientos que también son importantes. ¿Se acuerdan? No sé si Daniel estuvo en nuestra reunión, justamente esta que decías al principio que organizamos, ¿no? Para hablar de los saberes pedagógicos y en qué andábamos. Y bueno, pues pensar estas alternativas, digamos, ¿no? Donde yo decía que este momento de la pandemia debimos haber parado todo el proceso formal de la educación para educarnos en otras cosas que también son importantes, ¿no? Yo decía, pues no sé, aprender a plantar una plantita bien, o sea, sabemos quienes plantamos algo y se nos seca antes de que crezca, ¿no? O aprender a cocinar, o aprender, no sé, a arreglar cosas de tu casa, es decir, otros saberes que también son igual de importantes, ¿no? Es decir, es igual de importante saber plomería que saber matemáticas, o sea, porque pues son parte, ¿no? También de cosas de nuestra vida cotidiana, y que eso nos hubiera dado, pues justamente, que perdimos, creo yo, una gran oportunidad como humanidad de realmente conectarnos, ¿no? Entonces, no, se siguió produciendo en el sistema formal, e incluso, pues, ¿no? El utilizar la tecnología que revolucionó más rápido todo esto, pues hace que el propio sistema, que estaba en mucha crisis, realmente esa crisis otra vez, ¿no? Pues lo solucionara, y ahí estamos todos metidos, aunque queramos estar un poco afuera. Entonces son como esa parte de mis críticas, y sí, pensar una forma distinta de evaluar. Yo no sé, ya para cerrar esta intervención muy larga, pero no sé si ustedes han visto una película norteamericana que se llama Escritores de la Libertad. Se las recomiendo muchísimo, ¿no? Es con esta actriz Hilary Swank, que también actuó en $1 Million Baby, la boxeadora. Y es muy buena película porque justamente nos plantea el problema en Estados Unidos de la educación interracial, de las escuelas, ¿no? Multiculturales, donde pues asisten mexicanos, norteamericanos también, güeritos, blancos, pero también están de Camboya, y también están africanos, y también están, ¿no? De diferentes partes del mundo, y es todo un conflicto porque pues en Estados Unidos sabemos que muchos de esos grupos son considerados como grupos casi criminales nada más por nacer en ciertos barrios. Entonces marca toda la problemática, y la maestra se tiene que poner las pilas y genera un nuevo método a contracorriente de la escuela, que casi pide que la corran. Bueno, ya no les cuento más, búsquenla, Los Escritores de la Libertad. Creo que hasta podríamos hacer una sesión de película, estaría bien aquí en el museo, para verla y analizarla, porque a mí es maravillosa. Bueno, yo la veo y hasta lloro. Suscribo. Sí, igual. Si no, pues ahí corres el dato y la posteamos en el grupo para verlo. Bien, bueno, yo continuando con lo que dice la compañera, yo me voy hacia 3 puntos para no alargarme y ya situarlos. Uno es, ya en la práctica pedagógica,
hay un bache, hay un hoyo enorme donde muchos se llegan a caer o llegamos a caer, que es se me fue la palabra, esta verificación o que alguien nos demuestre que somos capaces de asimilarlo. Y en muchos estudiantes eso sucede, ¿no? No soy capaz de resolver problemas matemáticos en cierto nivel, o no me sé ciertos datos históricos, o no sé cómo es el ciclo del agua, etcétera. Conocimientos que ya tienen una forma de explicarse, de ser, y un motivo. Y siento que en muchos niveles, digamos que ese es un nivel básico, muchos llegan a descartarse por no poder, explicar, comprender o demostrar estas cuestiones, ¿no? Entonces ya no soy digno de aprender o de tener un saber pedagógico o lo que sea. Entonces ya eso se hace una división muy grande, ¿no? Entre las personas comunes que se sienten descartables por no poder acceder o por no ser capaces de acceder a este conocimiento positivista y raciocinio y científico, y que dijeron, pues soy capaz. Entonces, como soy capaz, si tú no te esforzaste o si tú no puedes, como por qué te lo voy a estar explicando, como por qué voy a estar liberando esta cuestión, ¿no? De conocimiento, de habilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Por ejemplo, el punto de esta cuestión de la brecha que se va abriendo abismalmente. Y, por ejemplo, una cuestión ética que yo tuve en lo que mencionaba Laila en la pandemia es esta brecha, ¿no? Desde mi punto de vista también era necesario que se frenara el sistema escolar en cualquier contexto, pero también desde mi postura ética también me daba cuenta que ese freno era una bola de nieve para contextos donde no tenían acceso como a algo que les iban a pedir, pero otro medio no había para poder acceder a él, ¿no? La escuela o los maestros, lo que sea, ¿no? Entonces, para unos que a lo mejor tenían internet, tenían vecinos, podían auxiliarse con otras personas, les era como sencillo o fácil poder acceder o tener una pausa. Para otros, esa pausa era una bola de nieve que les iba a venir encima después, ¿no? Entonces, desde una postura ética ya no profesional ni defendiendo la escuela, simplemente entender que también, desgraciadamente, todo este conocimiento, todo este bagaje que la escuela propone y acciona también se lo va a pedir posteriormente, y muchas personas esta pandemia les fue mortalmente mal, ¿no? Porque no les iban a exigir después eso, y si ellos no tenían la capacidad de acceder a ello desde su autonomía, desde su contexto, pues iban a tener bastantes lagunas, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a mí me preocupó bastante, ¿no? Otra cuestión que también, el segundo punto que quería tratar era esta cuestión de las evaluaciones, como dice ella, ¿no? O sea, al final de cuentas, terminamos evaluando el clásico, ¿no? Los exámenes, que es una forma la más fea de poder evaluar el conocimiento de alguien, ¿no? ¿Cómo quisiera yo evaluar? Pues desde la experiencia, ¿no? Desde notar en los ojos, en la voz, en lo que sea de una persona, que le ve un motivo de lo que está aprendiendo o de lo que aprendió, ¿no? Al final de cuentas, a cualquier docente, ¿de qué le sirve que alguien que pueda contestar un examen correctamente bien si al final de cuentas al año siguiente se le va a olvidar todo, ¿no? Ya nada más estudió para las respuestas, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado que en primera instancia me molesta que me hagan trampa en el examen, y encima digo, pues ¿qué más espero que pase, no? Si al final de cuentas le estás exigiendo que responda un examen, él lo está haciendo, ¿no? Está respondiendo. Tal vez no es la manera que uno quiere, pero pues, al final de cuentas lo estás orillando a eso, ¿no? No tengo el conocimiento, no lo voy a adquirir en este momento, tú me estás pidiendo que conteste esto, pues lo voy a hacer de la manera más corta posible, ¿no? Que es haciendo trampa, ¿no? Entonces, también notar esas pequeñas tonalidades de gris que existen en ese momento, ¿no? Y el tercer punto era acerca de lo de cómo quisiera yo evaluar, pues yo creo que mencionaba, ¿no? Desde cómo ellos interiorizan eso que les puede servir, ¿no? Que pueden, no solo a ellos, sino como en colectivo, ¿no? Algo que ahorita mencionaban es, por ejemplo, del método científico, es un claro ejemplo que tenemos es lo de el origen de las especies, ¿no?
hasta la fecha todavía hasta se sigue escuchando que la competición del más fuerte y lo que sea, es una forma objetiva de verlo, ¿no? Pero también había posturas diferentes que también mencionaban que el apoyo mutuo, la cooperación también podían servir para ayudarse, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que lo importante o la forma de hablar es que lo que tú aprendas te sea útil en tu contexto. O sea, realmente te sirva o lo quieras utilizar o al menos te cuestiones tu contexto. Si no pasa eso y al final de cuentas ocurre lo que en muchas instituciones es la certificación, que todos esperan la certificación, entonces ahí ya todo se fue al carajo, ¿no? Si al final te das cuenta que lo único que esperaban es la certificación, pues replantear otra vez todo el proceso, ¿no? Porque entonces no sirvió absolutamente de nada. Yo les quisiera contar una anécdota para, para pues, reivindicar esto que está diciendo Daniel en la cuestión de la evaluación, y también lo que decía Laila, que pues, quisiera evaluar de otra forma. Yo tenía un compa conocido, igual profe, que él de plano les ponía 10 a todos, ¿no? Esto pasaba en la universidad y en el posgrado. A todos les ponía 10. La única cosa era que la banda reflexionara el por qué yo quiero sacar 10 y qué aprendí, ¿no? De qué me sirvió. Entonces con ese pues pequeño ejercicio incitaba a la autorreflexión, a toda esta parte de que nos comentaba Daniel, de que se requiere desgraciadamente siempre una autovalidación del otro o de la otra para la autoafirmación, pero derribaba varias pues problemáticas ahí el compañero. Pues de hecho un saludo si algún día nos llega a escuchar, pero era una manera pues que obviamente le trajo problemas, ¿no? Pues imagínate, todo el grupo le sacara 10, pues ¿qué iban a decir, no? Pero pues como pues un anarquista ferviente que es el compañero, aguantó y ahí sigue y ha aguantado un sinfín de cosas, y pues estábamos en todas partes, ¿no? con nuestras maneras. Pero bueno, ya para cerrar este segmento e ir al último ya de las conclusiones, pues podremos decir que pues esta tradición francesa explica mucho de nuestras prácticas escolares, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, que para quienes estamos dentro de los sistemas institucionalizados, a veces pues no entendemos el por qué hay cierta práctica, ¿no? El hecho de que por qué hay recreo o por qué hay examen, pues todo tiene una explicación pues histórica, que es una propuesta en este caso pedagógica, pero que tiene que atravesar, o más bien que atraviesa por todo el ámbito sociopolítico, cultural, geográfico, ¿no? Entonces, no sé, yo quisiera enfatizar que estas ciencias de la educación se basan en el método científico para el estudio de la educación, así despliegan sus saberes, y que, como bien Laila lo menciona, es importante señalar que no es que el método científico no sirva o lo desdeñemos o de ya a la basura, ¿no? Sino que la cuestión es que ningún método, no solo el científico, sino cualquier otro, se vuelva universal, ¿no? Que se instale como la verdad única, y de ahí todo lo que quede fuera o en la periferia pues ya no es válido. Entonces yo rescataría eso, y que también es una contrarrespuesta a la tradición alemana, que también podemos sentirla, vivenciarla en nuestros sistemas educativos, que ahí están, ¿no? No es que exista una tradición que vaya pues guiando todas nuestras prácticas culturales, sino que, hablando de la pedagogía, sino que pues es como pues retomo la metáfora de Daniel, ¿no? De la bola de nieve que se va formando con el transcurrir de la historia, con las posturas, y sobre todo pues quienes dominan el status quo, que finalmente son los que oficialmente marcan el rumbo de la educación. Entonces no sé si quieran concluir algo, compañero, compañera. Si no... Sí, pues eso, ¿no? Saber mediar, al final de cuentas, es nuestro quehacer. Pues no solo pedagogos, maestros, lo que sea, ¿no? Si nosotros queremos compartir algo, sí llevarlo de la forma más racional, científica posible, pero no porque no se logre significa que es
es descartable, inválido, lo que sea, ¿no? Simplemente lo estamos abordando a lo mejor de una forma que no va ahí, ¿no? Entonces, casarnos como dice Jorge, casarnos con ciertas posturas porque creemos que es la mejor, también es como que una cuestión que nos tenemos que cuestionar, ¿no? No podemos decir, pues es que el método científico es el único y las ciencias científicas son las mejores, y pues sabemos que hay otras posturas, ¿no? Pero al final de cuentas también son útiles, ¿no? En muchos contextos, sobre todo en el mexicano, si no me equivoco, no se está estudiando para ser biólogos, casi no para científicos, para físicos, matemáticos, y se está perdiendo eso, ¿no? Lo que conocen es como fuga de cerebro, etcétera, lo que sea, es simplemente que simplemente se da una embarrada, tampoco se profundiza, ¿no? Entonces, cuestionarlo no significa descartarla, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuestionarlas para poder utilizarla de la mejor manera y no solamente sea que alguien nos venga a explicar científicamente algo, nosotros lo demos como un hecho y ya eso lo compartamos con nuestros compañeros, alumnos, alumnas, lo que sea, ¿no? Sino, ok, esto funciona así, pero y si no, o si hay otra postura, cuestionarlo a final de cuentas, ¿no? Que es desde una perspectiva anarquista lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso. Sí, yo concluiría que pues el método científico sirve para algunos tipos de saberes, no para todos. Hay que saber dónde, ¿no? Y cuáles, y pues buscar otras alternativas, y aquí pues invitar a ser creativos. Esto de la pedagogía también va de la mano con la creatividad, ¿no? Con lo que a ti se te ocurre, con lo que crees que de acuerdo con el grupo con el que estás trabajando, con las personas con las que estás trabajando, pues también será la propuesta que puedes hacer. Yo también, ¿no? He practicado y dando la misma materia a diferentes grupos, hago diferentes actividades porque o busco, ¿no? Diferentes formas de explicar, porque son personas distintas con pues situaciones diferentes y con necesidades diferentes, aún hablando de los mismos temas. Entonces ahí también, ¿no? Esta parte creativa que no pensemos que porque entre, ¿no? La palabra creatividad ya es pues no tener como el eje, ¿no? De que te va a ayudar a centrar un conocimiento, sino que pues esto es también parte de ir proponiendo, y pues qué bueno, ¿no? Que la creatividad surja para que podamos ir debatiendo y construyendo pues nuevas alternativas, que es la etapa, creo, en la que estamos. Pues bueno, a la banda que nos esté escuchando, vamos a esta última sección ya para despedirnos en este último segmento, y pues regresamos, banda. Puedes hacer o deshacer, meditar, también actuar, esperar o defender, la decisión es personal. Marchar, gritar, pelear, llorar, amar, tocar, tirar, cantar, volar, la lucha debes de dar. Y aunque a veces discutamos por las formas de actuar, el fin debe ser el mismo, destrucción del capital y aprender a respetar. Nunca señalar que actúe distinto a ti no signifique que está mal. Y no confundas, yo respeto al que resista, pero no tolero falsos héroes partidistas. Sean perredistas, panistas o priistas, militares, policías y una gigantesca lista. Siempre combatir con palabras o con balas, jamás rendir, siempre enfrentar la batalla. Violencia o no violencia, casi siempre es discusión, con piedras o con flores, esa es la cuestión. Pues tu decisión siempre será proporcional al tipo de resultados que obtendrás. Aunque no solo es decidir, también hay que analizar. Ojea un poco en la historia y conoce más, y así verás que un verdadero cambio real implica verdadera acción. Lucha frontal, cualquier revolución, insurrección o rebelión viene con armas, bombas, sangre, con alegrías y dolor, para cambiar toda estructura social y no solamente maquillar la realidad. Repartición de la riqueza a todos por igual, convivir sin un gobierno, esa es mi posibilidad. Esto es lo que pienso y te hablo con sinceridad, no creo que solo basten flores para este mundo voltear. Cambios reales, tan reales como tú, como todo este coraje, tan real como mi voz. Tranquilos, no se alarmen, la decisión es personal, las cartas están en la mesa, tú decides cómo actuar. Aunque seré sincero, no lo puedo evitar, la intención de esta canción es hacerte violentar.
golpear y rechazar y atacar al capital, al machista, al policía y nunca claudicar. Años podrás pasar en completa pasividad, muy cómodo en tu discurso de solo criticar y señalar a aquel que actúa, satanizar, poner el dedo como el tira, que muy pronto serás. Gritar provocador o señalar hermana mía es hacerle el trabajo sucio a la policía. No lo puedo creer, vaya cuánta hipocresía, hablando de revolución, desde una silla, reivindicando aquellas luchas del pasado, ahí sentado, realmente esperanzado, buscando el cambio, marchando por la paz, con 1000 pancartas, gritando y nada más. Sé que hay buena voluntad, no lo puedo negar, el mismo mundo de miseria nos tocó a los dos, carnal. Aunque es real, con amor no es suficiente, no bastan sentimientos en un mundo decadente. No basta decir te quiero a un militar para que abandone su arma y no vuelva a matar. No basta que grites alto a la explotación para que se ablande el corazón de tu patrón. Ni solo con gritar alto a la contaminación para que multinacionales detengan nuestra extinción. El poder de las palabras es innegable, siempre y cuando existan acciones que las respalden. Puede sonarte a que soy un desalmado, un pseudo revolucionario que está pirado, aunque he encontrado mejor la sinceridad. La hipocresía, esa que se quede atrás. Tengo una élite, en ella están mis enemigos, los que combato, contra los que resisto, contra los que a mi gente le han causado dolor. Para ellos tengo guerra, para los míos amor. Y no me vengas con tu choro de que Gandhi cambió la India meditando así de fácil. Yo te recuerdo lo que dijo Malcolm X: no hay revoluciones sin que se derrame sangre. ¿Cómo me pides que sea pacífico en un mundo repleto de policías y soldados, tanques y aviones preparados para exterminarte? Si estás dispuesto a nadar contra corriente, piénsalo bien, yo no pondré la otra mejilla. Responderé con rabia solo o con mi pandilla. Recuérdalo bien, esto que dijo Bonano: destruir las mercancías es también destruir al amo. Destruir las mercancías es también destruir al amo. Es también destruir al amo. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Bueno, regresamos a este último segmento de este segundo podcast, que es el inicio del segundo bloque. ¿Por qué construimos, o más bien por qué construir un saber pedagógico anarquista? Revisamos las principales características de la tradición alemana y la tradición francesa, que nos permiten, entre muchas otras cosas más, dar entendimiento de nuestras prácticas cotidianas y sobre todo cuestionarlas desde el enfoque anárquico. Pues bueno, antes de ir a los comentarios finales, aquí tenemos al compa Daniel, que nos hizo el gran honor de estar aquí con nosotros, nosotras, que dicho sea de paso fue uno de los coordinadores del primer congreso de docencias anarquistas, que el día de hoy nos tiene una noticia muy muy chida. Compa, te escuchamos. Sí, saludos compas y compas que nos estén escuchando. La buena noticia, y excelente y gratificante y rebelde noticia que tenemos es que estamos en aras, en construcción del segundo Congreso de Docencias Anarquistas, que para los que nos están escuchando y no estuvieron o escucharon un poco, fue el año pasado, entre algunos compañeros docentes, nos surgió la duda, nos surgió el interés, desde nuestro contexto y desde nuestras posibilidades que podemos armar para que esto que nos interesa también se construya. Sabemos que hay redes, pero también construir la nuestra de comunicación, de compartición. Dijimos, bueno, vamos a hacer un congreso de docencias anarquistas, autogestionado dentro de nuestras posibilidades. Lo fuimos armando, se dio. Fueron 2 días, 14 y 15 de mayo del año pasado. Hubo talleres, ponencias, mesas, y se llegaron a conclusiones muy chidas desde muchos contextos, ¿no? También estuvo nuestra compa Sonia, estuvieron compas de Brasil, de Chile, de Argentina. Estuvo muy chingón porque se mostraron muchas posturas y se pudo trabajar de una forma horizontal, que al final de cuentas, desde una perspectiva libertaria anarquista, esto es como de las formas que mejor nos late organizarnos, comunicarnos, etcétera, ¿no? Entonces, el anuncio es ese, ¿no? Se va a querer construir el siguiente. Si ustedes tienen el interés, la duda de poder participar y también aportar en la construcción de él,
está el correo que es congresodedocenciasanarquistas@gmail.com. Ahí escríbanos, ahí van a poder tener alguna duda de tanto en la participación de posterior ya en el Congreso, o si quieren unirse en la construcción de él, aportar algo que les interese o que quieran hacer o que quieran mejorar, por ejemplo, si estuvieron en el pasado, chingón. Entonces, va a ser una reunión organizativa el próximo viernes 8 a las 6:30 por Jitsi. Ahí tenemos el link, mándenos un correo para que ahí les mandemos el enlace y alguna otra duda que tengan. Repito, Congreso de Docencias Anarquistas. Salud y rebeldía. Chidote, Daniel, y pues esperemos que la banda se haga presente y pues que cada vez hagamos valer esto de estamos en todas partes. Pues bueno, pues ya finalizamos este segundo podcast. Y quisiera que cerráramos a partir de una última reflexión, de un comentario, de alguna pregunta que emane de ustedes que nos están escuchando, y sobre todo compañero Daniel y a compañera Laila, acerca de pues qué reflexiones nos llevamos como anarquistas ante este primer acercamiento a este debate. ¿Qué es lo que rescataríamos así de manera muy particular? O qué es lo que hace falta dentro de nuestro escenario anarquista, ¿no? Dentro de nuestra construcción, de nuestros saberes, con miras, reiterando un poco el objetivo del curso, al final de este curso que dicho sea de paso, me gustaría compartirles que nos hemos dado cuenta que el curso se ha convertido, además de una práctica ya constituida del cascarón dado, sino se ha ido configurando, es decir, estamos dándole vida, estamos gestando al curso para que finalmente, para quienes tuvieron el tiempo y las ganas de poder tomar el primer curso, que no sé si se acuerden que ya estaba pues ya todo estructurado por módulos, etcétera, etcétera. Ahora fue un poco diferente, que ha ido caminando como desde obra negra, por así decirlo, hasta ya al final, que esperemos que esté ya ahí el segundo curso y listo para quien quiera tomarlo posteriormente. Entonces eso nos agrada mucho, que estamos en este proceso de construcción del curso, ¿no? A la vez que lo estamos vivenciando, lo estamos construyendo para posteriormente ya que la banda pues en sus tiempos, en donde el momento que ustedes quieran lo pueden tomar. Entonces pues eso nos da mucho gusto anunciarles, pero ya para retomar y finalizar esto, es pues ¿qué nos llevaríamos para argumentar esta parte de por qué construir un saber pedagógico anarquista dentro de este debate? O quizás pues dentro de otras características que quizás no abordamos, pero que valdría la pena desde su perspectiva que la dijéramos. Pues cedo la palabra a quien la quiera tomar, y pues agradezco una vez más su tiempo, su disposición, y pues gracias, compañeros, los escuchamos. Y bueno, pues yo creo que de lo que nos debemos llevar de este curso y de este encuentro, sobre todo, es esto que yo decía, ¿no? Con creatividad ir construyendo, ir proponiendo, que no lo soltemos además, ¿no? Y no pensar que, ya tomé un curso y entonces ya me la sé de todas, ¿no? Porque esto, como digo, se está construyendo, hay que tomar acuerdos. A lo mejor a lo que vamos a llegar es a un desacuerdo, ¿no? Pero no un desacuerdo que nos confronte, sino un desacuerdo de que cada quien, ¿no? Pues pueda trabajar desde su propia forma, desde su propia construcción, pero que sería bueno seguir juntos, juntas, para intercambiar, ¿no? Esas experiencias, y pues son ideas que nos podemos ir dando para pues justamente, ¿no? Tener un trabajo pedagógico individual, pero que esté recogido de la colectividad, ¿no? Y ese yo creo que es todo un reto. Sí, en sintonía con lo que dice la compa, yo lo resumiría en: no le temamos al conflicto. Del conflicto se pueden sacar cosas chingonas. Si hay conflicto es que hay algo que a alguien no le cuadra, y entonces hay que comunicarlo y ver, pues, si es a los estudiantes, qué está pasando en mi práctica. Si es a nosotros,
Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me está causando ruido, no? ¿Por qué estoy a marchas forzadas, ¿no? Entonces, cuestionarnos a nosotros en nuestra práctica o también que nos cuestionen a final de cuentas, ¿no? Entonces, no descartar estas tradiciones que a final de cuentas, como dice Jorge, ya las tenemos enraizadas a lo mejor nos enseñaron así o a nuestros padres en nuestras prácticas cotidianas, pero cuestionarlas a final de cuentas, ¿no? Entonces, construir también nuestro saber pedagógico implica tener una postura, porque las pedagogías varias tienen sus posturas y tienen sus fines a final de cuentas, ¿no? Y si nosotros también tenemos nuestros fines anárquicos o fines libertarios o fines de solidaridad, etcétera, pues también tenemos de crear una conciencia de cómo lo estamos compartiendo, enseñando, aprendiendo, ¿no? Entonces ese saber pedagógico nos ayuda a clarificarlo, ¿no? Yo veo, y para cierre, que muchos docentes en general que se asumen a docentes, simplemente ellos mismos sin darse cuenta se convierten en instrumentos, ¿no? de otras personas o de otros modelos o lo que sea, y no son conscientes de por qué están enseñando aquello, por qué están haciendo este modelo que sí les funciona pero no saben por qué lo están haciendo o si a qué contexto o qué situación va a beneficiar, ¿no? Entonces no volvernos instrumentos, ¿no? No volvernos herramientas. Ese es como que uno de los objetivos que yo creo que podemos sacar de aquí. Vale, pues reitero las gracias y pues nos estamos escuchando a la banda, que continúen las reflexiones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué construir un saber pedagógico? Y bueno, nos seguimos encontrando, banda. Salud y anarquía. Los nadie, que no son humanos sino recursos humanos, que no tienen alma sino órganos, que no tienen nombre sino número. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. La historia se repite en el más ignominioso de los silencios. Mata a un niño del sur para que viva otro del norte.